2026, Ulibeto. Entonces vamos mes por mes, veamos qué hay que hacer mes por mes, qué necesitamos, de modo que tengamos todo programado en el sentido de cuál es. Entre más programemos, más podemos compactar algunos costos. Y además, nosotros estamos un poco más organizados, así que revisamos consumos, tratamientos, etcétera, etcétera. Si eres una empresa agrícola, es obligatorio hacerlo, ya que organizar el trabajo es esencial. Si trabajas con un contratista, mejor, porque empiezas a tener una serie de charlas, quizás incluso algunos presupuestos, para entender qué acción tomar. En fin, es un paso que Marco y yo hacemos cada santo año. También para los aficionados. También para los aficionados. ¿Por qué el olivo? Pocas cosas, pero ciertas cosas. Si no pasa como este año que llega la mosca y no se recoge nada. Exacto, perfecto, ¿no? Ya que siempre está esa mosca. ¿Cómo se hace en este caso? Empezamos desde enero. Diciembre, enero, febrero y marzo hacemos la poda. ¿Los mantiene juntos para ti, diciembre y febrero, sí? Podemos pensar también en bloques de trabajo. Para la poda tenemos 4 meses de tiempo. Está claro que los 2 meses centrales son los mejores. Ok. Luego, quien tenga más plantas puede empezar ya desde aquí. Obviamente esto aplica sin duda para todo el sur de Italia y en nuestras zonas. Entonces, en el norte de Italia, donde teóricamente hace un poco más de frío, hay un poco más de riesgo. Vayamos quizá a los meses un poco más adelante, entonces febrero, marzo. Potaturra, pero poda significa que las acciones que se deben hacer en cualquier momento son podar, triturar o de todas formas llevarse, digamos, todas las diferentes podas, triturar. Vamos a hacer leña, porque si tomamos unos pedazos un poco más grandes, quizá conviene hacer leña. Aquí ya empezamos a poner también la fertilización, así que la hacemos aquí, esperamos. Comenzamos aquí un pequeño retroceso. Con la poda se abre un mundo porque podríamos hablar de poda de reforma y de poda de producción, así que seguramente las reformas, las podas más invasivas, donde usas la motosierra, implican cortar mucha madera. Enviémoslas en enero o febrero cuando las plantas están en completo reposo vegetativo. Una noticia que te va a gustar. Con Marco Penitenti organizamos un día de poda intensiva juntos. Será un curso donde vamos a ver todos los tipos de poda en diferentes tipos de plantas. Así que desde la más joven, la que necesita reforma, hasta la de vaso policónico. En fin, será un día donde vamos a ver todos estos aspectos y tú también tendrás la oportunidad de hacer preguntas y entender mejor. No. Cómo ir a podar la planta, pero también cómo cuidarla durante todo el año de manera integral. Podemos comenzar con pequeños cortes o podas ligeras. La llamamos de producción, ¿eh? De producción, la llamamos de producción. Entonces es una poda que, si de todos modos hemos podado las plantas cada año, es la de mantenimiento. Exacto, ¿que tú llamas de producción? De producción. Producción, ok. Ahora, reforma significa materialmente que luego muchos caen. Entonces tengo el árbol abandonado y hace años que no lo podo, tengo que darle forma de nuevo, lo reformo, así que lo regreso a una parte normal. Entonces, toda la vegetación que cae, una parte se va a triturar y otra parte se va a usar como leña. Entonces aquí llegamos. Exacto, entonces triturar o quitar, o sea, quitar las ramas o quemarlas, porque es posible. Eso también, siempre y cuando sea compatible con la legislación de cada municipio. Entonces aclaremos, porque aquí también corremos el riesgo de hacer un lío, porque hablamos de quemar, porque mientras estemos en terreno plano pueden entrar vehículos agrícolas, está perfecto, pero seguro es mejor triturar si estamos hablando. A mí me ha tocado ver en Liguria o por las zonas de Asís, en ciertos lugares realmente olvidados por Dios, donde ni siquiera se puede llegar con el motocultor. En ese caso, en esos lugares podemos hablar naturalmente de pequeños fuegos controlados. También ahí hay un reglamento como el extintor. Hay una serie de normativas que se deben seguir. Te puedo dar el ejemplo de la región de Lombardía, que este año, en 2025, hizo un decreto especial para la olivicultura en zonas desfavorecidas. Sobre todo el Alto Garda, etcétera. Cuando era posible, se quemaban las ramas en pequeños montones con fuegos controlados. Y así diciendo, con toda el alma, todo salió bien, todos quedaron contentos. No lo marcamos, pero esta posibilidad existe. Como te dije, fertilizamos de inmediato. Entonces esperamos la fertilización. Normalmente en este periodo invernal podemos hacer la distribución de materia orgánica que puede ser estiércol, así que en general toda la fertilización orgánica proveniente de animales. O digamos fertilización de base. Fertilización de base. Perfecto, entonces fertilización de base. Demos aquí también un poquito más el estiércol. El estiércol de establo.
en pellets. Todas las formas de materia orgánica e incluso también el pellet. Entonces escribo estiércol después. Ya dijimos estiércol de establo, etcétera. Aquí también nosotros hacemos el tratamiento de los cortes. Absolutamente sí. En el caso de la poda, siempre es mejor hacer cortes grandes, y por cortes grandes me refiero a cortes de más de 4 o 5 centímetros de diámetro. Es mejor cicatrizarlos. Ok, siempre otros cortes, otros tratamientos podemos esperar. Hacer seguramente después de la poda tratamiento para la desinfección, digamos, de la planta en sentido general. Entonces hacemos un tratamiento con cobre. Hacemos un tratamiento que puede ser a base de cobre o propóleo. Estos son los dos productos, digamos, que utilizamos para el tratamiento. Corte, escribo primero, porque así después nos entendemos tratamiento. Estoy escribiendo mal para no darles la espalda. Cobre, propóleo, perfecto. ¿Qué acciones tenemos? Más o menos deberíamos estar listos. Te tengo que decir que ya hemos hecho un buen bloque de trabajos porque en 4 meses ya hicimos la poda, el triturado, la remoción de la leña, la fertilización básica, tratamientos. Ya hicimos un buen programa. Lo hacemos como hobby, no de forma profesional. No tengo 2 semanas para el olivar, solo fines de semana, así que podemos hacerlo por etapas. Dimos 4 meses de tiempo a propósito, así que tenemos todo el tiempo para hacer esto. El único consejo que tengo para dar, porque viene de la experiencia con la leña de olivo. Córtenla cuando está joven, porque cuando está seca no la van a poder cortar, así que es la única manera. Te estaba diciendo, mira. Perfecto, porque la tontería fue mía. Luego dejen caer las cadenas sin parar. Y otro pequeño consejo que suelo ver seguido, tanto la leña como las ramitas pequeñas que a veces se guardan para luego quemarlas en el fuego. De todos modos, llevémoslos fuera del olivar porque esos se convierten en focos para insectos como el bostricho. Son insectos de la madera que al llegar se instalan y colonizan los olivos. La leña la guardo en casa, siempre separada. El leñero no es un olivar. Exacto. Excelente consejo. Entonces, esta es la primera, digamos, fase. Entramos en la segunda fase de meses. Abril, mayo, junio, julio. Entonces empezamos desde abril. ¿Qué hacemos? Realizamos el segundo bloque de fertilización. Entonces, segunda fertilización. En esta fertilización usamos principalmente fertilizantes nitrogenados y microelementos, ¿ok? El nitrógeno, la parte verde. ¿Damos el sí? Porque aquí estamos técnicamente en la reanudación vegetativa, entonces la planta empieza a crecer de nuevo. Nosotros le dimos la fertilización de fondo en pleno invierno, que idealmente con el estiércol significa devolver materia orgánica, fósforo, potasio, o sea, todos esos elementos que no son móviles. Aquí en cambio trabajamos directamente sobre la copa, así que damos nitrógeno al suelo y fertilizantes foliares. Entonces, ojo con el sándwich. El mejor sándwich es el de salami. La fertilización orgánica es el pan. La fertilización, en este caso nitrogenada, es el salami, el sándwich más rico. También podemos comer solo pan simple, ¿verdad? También podemos no comer. Seguramente. Pero digamos que si hay pan y salami, estamos bien, ¿eh? Incluso nos va mejor. Pero aquí tú me acabas de decir que no solo das una fertilización, o sea, en pellets, sino que también haces más una foliar, ¿verdad? El mundo de los fertilizantes en pellets que ahora puedo recomendar porque se han convertido en productos sumamente eficientes y casi se pueden equiparar al estiércol. La materia orgánica incluye tanto los macroelementos como los microelementos y también, por supuesto, materia orgánica, así que de todas formas devuelven materia orgánica al suelo en caso de usar fertilizante en pellets. Debe aplicarse una cantidad considerable por planta, 3, 4 o 5 kilogramos. Lo distribuimos en 2 o 3 veces, una parte en invierno, otra en abril y otra en mayo. Ok, lo vemos después de mayo. Pausa en el foliar. ¿Usamos atomizador o...? Lo hacemos con un atomizador o una bombita. ¿Aquí puede gotear o debe estar ionizada? No. Como todo tratamiento, no debe permitirse el goteo. Entonces, cuando ven, hacen su tratamiento. Si hace efecto lluvia, o sea, escurre, hace la gota en la punta de la hoja, ese tratamiento ahí se está desperdiciando. Cuidado porque también puede volverse tóxico, porque esa microgotita lleva consigo todos los elementos. Por ejemplo, en el caso del nitrógeno o el cobre, la concentración en esa zona aumenta mucho y se quema. Me ha pasado muchas veces ver la punta de las hojas justamente marrón, los olivicultores que me llaman. Luego resulta que este es el problema. Ok, entonces hicimos la primera fertilización en abril. ¿Qué hacemos? Luego en mayo hacemos la segunda fertilización. La tercera fertilización. Entonces aquí escribo un mes, o sea, más o menos correcto. Exacto.
De un mes a otro hacemos la tercera fertilización, siempre con nitrógeno. Nitrógeno y hoja, un líquido sí, porque las partimos, mientras más logramos partirlas y así más logramos diluir las fertilizaciones en microdosis. Durante los meses le damos a la planta la cantidad suficiente que absorbe, luego se la volvemos a dar y seguimos así, en vez de darle una sola dosis. No hemos definido la fertilización en gránulos, esparcir y abonar. ¿La aplicamos superficial o reforzada? La aplicamos. Bueno, entonces lo ideal sería enterrarlo claramente, pero también podemos aplicarlo de manera superficial, debajo de la proyección de la copa. Eso es fundamental. Ok, entonces no en el paso de la proyección de la copa. Lo enterramos poco profundo porque las raíces son superficiales, ¿verdad? Sí. Las raíces del olivo son superficiales. Solo entiérralo 3 centímetros para protegerlo de la luz solar. Perfecto, lo que acabas de decir es importantísimo. Mineralizar, o sea, significa que si nuestro fertilizante toca el sol, entonces al estar en contacto con la luz o con la atmósfera va perdiendo una serie de propiedades que después exacto enriquecen el suelo, ¿verdad? Sí. Porque si nosotros distribuimos el fertilizante y lo dejamos en el suelo, así en junio, julio es absorbido por el pasto y digamos mineralizado por el sol. Debe estar bajo la copa del árbol. Listo. Llegamos a mayo, ya hicimos la tercera fertilización, pusimos trampas y tratamientos. Entonces aquí empezamos a controlar los primeros insectos, Ok, que puede ser la chinche asiática. ya la chinche en mayo. Sí, ya empezamos a mantenerla controlada. Si queremos, también mantenemos controlada la mosca del olivo. Empezamos a marcarlas en rojo porque estas dos sí lo son. Aquí. Comenzamos a tener alarma por chinche y mosca. La mosca y también ponemos la polilla del olivo, la polilla. Entonces aquí empezamos, anotémoslo en mayo. No olvidemos que, como por ejemplo la mosca, que es el caso más evidente, es cierto que causa daños en agosto, septiembre, pero la mosca comienza sus vuelos ya en abril, así que el primer vuelo lo hace ahí. Quizá busca las aceitunas que quedaron en las plantas o en el suelo y empieza a reproducirse, y esa es la generación que luego permitirá en julio-agosto que se produzcan los daños. O sea, lo que me estás diciendo es que si nosotros, digamos, compactamos en la reproducción, en vez de tener 100,000, quizá moscas o chinches, tendremos 1,000 que tal vez me causen daño, pero es algo que luego podemos manejar también de otra manera. Aquí siempre hablamos de trampas para la captura masiva, ya sea de la chinche. Entonces las tres son con trampa, ¿verdad? Sí. Todas son con trampa. Usaremos chinche y trampas, luego podríamos hacer videos para mostrarlas. Incluso la mosca. Los últimos experimentos, o de todos modos las últimas indicaciones, también recomiendan tratamientos con Spintorfli, que de todas formas son cebos atractivos en este periodo, precisamente para reducir la población. Ahí son tratamientos que haces con bomba atomizadora, ¿sí? ¿Con bomba atomizadora? Aquí ponemos el tratamiento, pero se necesita la licencia. Si no la tienen, usamos trampas mientras tanto. Correcto. Exacto. Hay que considerarlo. Quizá veamos un tratamiento más especializado. Eso sí, porque luego en los tratamientos se abre un mundo con los insectos, también diciendo que nosotros estamos pensando un poco a nivel italiano. La chinche es un problema en el norte de Italia, casi en el centro de Italia. Las otras dos, la mosca, en los últimos años mucho en el norte de Italia, pero de todos modos son insectos que luego te encuentras en todas las regiones. Por más que lo hagamos, siempre hay que repetirlo, ¿no? Esto para la mosca, por ejemplo, solo basta en mayo. La chinche inicia y continúa hasta julio, pero seguimos repitiendo las cosas cada mes. Sí, pero yo pongo la trampa. ¿Cuántos meses me dura la trampa? La trampa física es el feromona que luego tienes que cambiar cada 15 a 20 días, pero según el feromona que compres está la especificación del producto que compras. Cuando digas revisa, haz el tratamiento y cambia la feromona correcta. Sí, se cambia el feromona. Es correcto. Entonces lo repetimos en mayo, junio y julio. Sí. ¿Puedo anotar 1 por 3? Aquí sí, absolutamente por 3. ¿Qué significa? ¿Que una vez al mes tenemos que hacer otros tratamientos? Por ahora no. En este momento, si la primavera es lluviosa, lo repetiría otra vez. Un tratamiento de cobre. Y tal vez es difícil, porque afecta más el sabor en caso de granizada con cobre, seguramente eso. Luego lo vamos a ver. Es difícil. Antes la granizada era en julio, pero ahora con los cambios hasta en septiembre ocurre. Nosotros hacemos tratamiento con propóleo o cobre. Exacto, de todos modos anotamos tratamiento, así que lo pongo como nota, ¿ok? Si ya lo hicimos, podemos poner tratamiento, cobre o propóleo. Nos lo llevamos a casa. ¿Aún falta algo en el segundo periodo?
Diría mayo, de todos modos empezamos a escribirnos. También taglierba, ok. Muy bien, interesante. Entonces digamos mayo, junio, julio, pero yo también haría abril. Sí. Llueve, pero tenemos cosas que hacer, como cortar el pasto. ¿Qué sugieres? Muchos mantienen el pasto alto, otros bajo y algunos no lo cuidan. Aquí también se abre todo un mundo. A lo largo del año, cortar el pasto 2 o 3 veces es lo mínimo indispensable. El pasto alto genera un microclima favorable y permite el desarrollo de insectos. Hay cobertura y así sucesivamente. En julio es mejor no limpiar por completo los olivares, salvo en zonas donde haya riesgo de incendios. Sí. En abril, mayo, cuando la hierba empieza a crecer hasta 40-50 centímetros, tal vez la dejamos y dejamos que florezca y luego la cortamos. Mira, dijo algo interesante. Tomen en cuenta que, por lo general, la hierba del campo en el olivar necesita un poco más de atención. Sería interesante que empezaran a pensar en su olivar, tal vez en poner un trébol enano. ¿Se pueden poner especies que no tengas que cortar? Y también florecen, así que obtengo beneficios adicionales, también me aportan nitrógeno, pero bueno, esa es otra parte. Quizá hacer una inversión un año, porque efectivamente cuesta un poco, pero eso me ayuda. Quizá son acciones que definitivamente hay que hacer. Pienso que tal vez tienen olivos fuera de la casa y dicen espera un momento. De todos modos, también es una cuestión estética. Hablamos luego, en un sentido general, de ecosistema. Entonces, floraciones, insectos, trébol, todas las leguminosas que fijan nitrógeno, así que le dan nitrógeno al suelo, creamos un ambiente mejor y más estable para el olivar. Marco mencionó algo clave para mí, la seguridad. Se critican ciertas acciones, pero algunas se hacen precisamente por seguridad. Claro, si el verano es seco y alguien tira un cigarro, comienzan los incendios. Entonces está bien, aunque algunas cosas no sean óptimas agronómicamente, se hacen por seguridad. En las zonas más lluviosas, los cortes son más frecuentes, pero donde los problemas de sequía, altas temperaturas o incendios son mayores. Yo conozco empresas o amigos en diferentes regiones que de todas formas los municipios de Cerdeña han obligado a hacer el corte del pasto. Aquí te menciono una, porque ya lo hemos hablado, dime 2 palabras sobre el riego, tal vez nosotros lo damos por hecho. Yo veo que de todas formas tú tienes el sistema instalado. Digamos que riego mis olivos, aunque en realidad no lo hago. Quizá podamos hablar de eso. Primero enfoquemos la planta de olivo, que tiene un sistema radicular superficial en los 30-40 centímetros. Es una planta que no soporta el estancamiento de agua, pero necesita riego. Entonces lo ideal como interacción clima-suelo-agua son lluvias, tal vez frecuentes, y que el agua drene rápidamente. El riego se vuelve fundamental en el periodo primaveral para la diferenciación foliar, para el desarrollo de las ramas, y se vuelve fundamental para el desarrollo de las aceitunas. En la segunda parte de la temporada, Un abril lluvioso nos conviene, quizá también mayo. normalmente hasta mayo estamos bastante tranquilos, de mediados de junio hasta finales de agosto. La señal de alarma para crisis o seguridad. ¿Cómo saberlo? Observo las hojas, experiencia. Si hablamos de lo visual, las hojas se cierran como una ducha, es decir, se pliegan sobre sí mismas. Era clásica, pero esto sucede con todas las plantas, es decir, la hoja se vuelve a compactar y luego, en el caso del olivo, las aceitunas se arrugan y se hacen pequeñas. Entonces se ve perfectamente. Se deshidratan. Cuando hay una sequía extrema, ves que todo el pasto está quemado. No vemos, así que pongamos atención al riego y sepamos qué hacer. Exacto. Segunda parte, de todos modos, tenemos, pero tampoco tanto, en el sentido de que si estamos bien organizados. Y por eso, ya que tengo que hacer 3 tratamientos con las trampas, ¿puedo comprarlas antes también? Absolutamente sí. Un truco sencillo, ya que también debemos cuidar el dinero. Si los van a comprar de temporada con Simi, siempre cuestan mucho más. Comprar el material, digamos, fuera de temporada seguramente puede ser una ventaja. Según Truquetto, las compras colectivas también son buenas porque estas trampas de captura masiva funcionan bien si cubren una cierta cantidad de olivos. Entonces, mientras más olivicultores, considerando la fragmentación que hay en Italia, más olivicultores colaboran y se unen, Se reduce. 1, compran quizá a costos un poco más favorables y 2, protegen mucho mejor el olivar. En caso, sobre todo, digamos, de propietarios un poco a la antigua o el propietario que vive en otra parte, mi consejo, yo lo hice, háganse ustedes un poco portadores y digan, mira, lo dejamos, el costo te lo instalo yo, total las trampas son pocas de poner, es un paseo y es algo que protege.
Segunda parte la hicimos bien, segunda parte. La hicimos. Andrei en la tercera parte, que digamos es la parte más agradable porque es la parte donde tendremos que ir a producción, ¿verdad? Sí. También es la más dura. Ok, entonces aquí empezamos a hablar de agosto. Sí, aún pondría una parte final de julio, ok. Entonces hacemos agosto 26 también aquí. También aquí. Julio, agosto, septiembre, ok. Perfecto, porque, hacemos las acciones dobles en julio y agosto, septiembre lo hacemos en octubre, con una cola también en noviembre. No, Basta. basta, ok. Si pensamos en llegar a la recolección termina el año y no forma parte de este programa. ¿Qué hacemos? El eje de todo Moscú del olivo Moscú, Entonces lo marcamos. porque sí está en letras grandes y subrayado. Ya resolvimos un poco el problema del micrófono oculto. Entonces el micrófono oculto, si continuamos con las trampas, luego lo ponemos ahí, también con un par de tratamientos buenos, específicos, más o menos, lo logramos. Lo logramos, la mosca es infame. La mosca es dura, ok. Tenemos julio y agosto por lo que me hizo, sí. Menos julio, porque el error que se cometió este año fue no considerar que con el cambio climático la mosca se adelantó mucho. Entonces, incluso en zonas donde históricamente empezaba a mediados de agosto, este año empezó en los primeros días de julio, así que julio empezamos el monitoreo, que significa que físicamente alguien va al campo y comienza a colocar las trampas para el monitoreo y la captura de los adultos. Las trampas son iguales. Sí, las trampas son las mismas, pero tenemos que mantenerlas. Mantenerlas observadas, ponerles más atención, quizá más que en junio. Así que aquí venimos incluso cada 10 días. Aquí venimos incluso una vez a la semana. Una vez a la semana. Entonces la marcamos y trampas, luego el conteo de insectos en las trampas y la evaluación de las aceitunas. Entonces, tanto en el conteo de la trampa como en la aceituna. Sí, en las trampas. La señal de alerta es la captura de la hembra. Cuando capturo a la hembra significa que estamos casi listos para ver daños en las aceitunas. Y luego, una vez que veo un aumento repentino o de todos modos veo un incremento en el número de adultos machos y la presencia de hembras en la trampa, entonces empiezo a observar las aceitunas. Entonces tengan cuidado, este año fue una temporada récord. Aquí los molinos de aceite tuvieron muchas dificultades porque no trabajaron mucho, porque la mosca se comió todo. Pero Marco cosechó porque está haciendo estas operaciones. Entonces, lo que les están diciendo es realmente el resultado de una acción continua, sobre todo de manera orgánica, porque tú eres orgánico, está certificado desde hace años. Casi 17 años. Así que diría que sí. Porque te digo un monitoreo, porque ahora entramos en los dos capítulos de los productos que se utilizan para la mosca, que son preventivos y curativos. Entonces, espera, vamos a dividir un momento. Así que ahora hablamos de tratamientos, ¿verdad? Que idealmente caen. Entonces, ¿tengo el presupuesto correcto? Sí, preventivo y curativo, preventivo. Entonces lo escribo, después mientras tanto ponemos el presupuesto. Preventivo, pero significa que previene, por la palabra. Entonces, estos funcionan si no tenemos daños en las aceitunas. Entonces, espera un momento. Yo veo la mosca, veo la trampa, en la trampa encuentro la hembra, ya es demasiado tarde, ya no hago nada, no. Hay que ser oportunos, yo veo la trampa, veo que tengo un aumento de capturas. Si encuentro una hembra, no significa que mis aceitunas ya estén todas picadas, pero estoy en la condición de que debo tratar de inmediato. Y la prevención incluye varios productos que podemos enumerar, como el kaolín. Entonces, el kaolín, lo decimos, es un polvo de roca que colorea nuestras plantas, se vuelven blancas. Y la mosca no las ve, más o menos no las ve. Aquí si llueve, naturalmente se lava y tengo que volver a aplicarlo, exacto, ¿ok? Kaolín, una pequeña introducción sobre el kaolín, también se utiliza contra la sequía. Por lo tanto, en zonas, sobre todo del centro-sur de Italia, también podemos retroceder un poco y hacer tratamientos ya en junio o julio. Pongámoslo aquí, yo pongo kaolín. Exacto, porque prácticamente limita la sudoración. Digamos de la planta, sí. El polvo de roca blanca refleja los rayos solares, baja la temperatura de las hojas y reduce la deshidratación. Kaolín sin patente, así que podemos adquirirlo, no todos los... Kaolines son así, si es corroborante ya no tiene patente. Perfecto, podemos lograrlo al límite. De todos modos... Cuando vamos a comprarlo sabemos de inmediato que quien nos lo vende nos pide la licencia. Claro, la licencia. Luego la zeolita, siempre otro tipo de polvo como el diente. Digamos que sí. Como fastidente. Entonces crea un poco de urticaria, digamos, a nuestros insectos de cobre.
cicatriza de todas formas, de todos modos. ¿Molesta? Digamos que molesta hacia los demás. Mosca, aquí, si viene a picar una oliva, cierra rápido. O para evitar molestias, Sí, también porque estos son productos preventivos, con estos alejamos la mosca del olivar. aquí los tratamientos no tienen una cadencia fija, pero podrían ser cada 15 días. Productos de cobertura. Entonces, cuando llueve de manera intensa, 20-25 milímetros, repito, o si fuera de julio a octubre sin una gota de lluvia, se necesitan de 3 a 4 tratamientos. Ok, entonces yo de todos modos escribo días, de 15 a 20 días. También, un detalle que casi no se considera es que la aceituna crece. El caolín aplicado en agosto sobre una aceituna pequeña se pierde un poco, porque al final de agosto la aceituna ya creció y su cobertura disminuye. Claro, Entonces la mosca seguramente la picará. aquí somos preventivos o puedo cerrar. No. Continuamos con los productos de todos modos orgánicos. Tenemos el Spintor Fly, Que es el mismo que usamos. que este mismo en comparación con estos que alejan. Este, en cambio, actúa atrayendo a las moscas porque es un cebo proteico. Ok, Atrae a la mosca y luego la mosca se alimenta de este cebo proteico envenenado y muere. muere. Bueno, La técnica se llama, y según yo muchos ya la han escuchado, atraer y matar, o sea, yo atraigo y elimino. claro, bueno, tiene sentido. Pero esto también es preventivo, porque todos estos productos actúan sobre los adultos, Sobre adultos, no crías. no sobre los adultos. Solo hay uno, pero mencionaré el producto, no el nombre comercial, aceite de NEM. Ok, Y aquí lo escribimos. No, yo lo probé este año, debo decirte que me fue bien, cuesta muchísimo, así que vamos a dejarlo como comodín. Este también tiene una acción sobre los adultos, tiene una acción sobre los huevos y sobre la larva de primera edad. porque las mata. Ok, entonces explico por qué dije, veamos. En el sentido de que hay un olor, o sea, ahora si uno lo tiene cerca en casa, se siente un poco el olor. Y la segunda cosa, por favor, porque muchos envases son transparentes y el aceite de NEM es fotosensible, así que el calor. Y entonces también ahí se necesita un vendedor que trabaje bien, porque si no, lo usan mal. Yo en las hortalizas dejé de usarlo porque era una lotería. Mira, yo te digo, Que tiene un efecto contradictorio. esta es mi experiencia. Este año hice 9 tratamientos con cocaolino porque lamentablemente a finales de agosto y septiembre llovió mucho. Trataba al día siguiente de 30 milímetros, los volvía a tratar. Pero en cierto punto con todas estas moscas veía y notaba varias picaduras. Usé aceite de NEM y aún así salvé la OK. Entonces también ven experiencias diferentes. Hay que manejarlo un poco como un comodín, Claro, también porque el costo es muy elevado, si lo buscan, digamos, no vayan a buscar el aceite de NEM como aceite. Pero los que ya vienen premezclados significa que cuando los agregan al agua no hacen la burbuja de aceite encima del agua, se mezclan, o sea, están hechos para ese producto. Hoy en día en el mercado es a base de aceite de NEM, pero es un producto líquido que luego lo mezclas en el atomizador y ya está listo. No compremos el aceite de NEM puro. No siempre se encuentran buenos productos. Lo he usado durante años en la horticultura y bueno, aquí son preventivos, todavía hay algo más. No, diría que estamos bastante bien. En cierto punto uno, bueno, empujó Fly, lo guardamos para después, quizá usemos el azolito en el huerto, lo tomamos, el cobre ya está. El último, en todo caso, es el aceite de NEM, que si acaso lo compramos en temporada, si de verdad vemos que es desesperado, sí. Sí, absolutamente. Preventivo, puedo cerrarlo. Los preventivos los cerramos. Así hemos listado el 90% de los productos, los que más se usan. Luego decimos cuidado, ¿no? Hay productos curativos. O sea, curativo significa que se aplica en la herida. Entramos en la categoría de productos que no son para agricultura orgánica. Ok. Y son productos que se deben usar con mucho cuidado porque son liposolubles. ¿Me puedes explicar mejor qué significa que estos productos terminan en el aceite? Entonces hay que leer muy atentamente la etiqueta y las dosis que se deben usar, porque si nos equivocamos con la dosis por quintal de agua o por hectárea, Las voy a encontrar en el aceite. incluso a distancia puede ser que la planta no termine de metabolizarlos. Si nos equivocamos en el tiempo de carencia, es decir, entre el último tratamiento y la cosecha, seguramente aparecerán en el aceite. Entonces abramos la nota al pie. Ahora, si tienen más de 40 plantas, en mi opinión, saquen la licencia para hacer los tratamientos, porque es útil incluso solo para comprar productos orgánicos.
Aquí quizá no mencionamos los nombres de los productos curativos, ¿cierto? Te paso los principios activos. Sí, los principios activos. ¿Y yo qué hago? Incluso en el viñedo, aunque tengo licencia para trabajar solo, confío en un agrónomo. Ese agrónomo es Marco. Le hago varias preguntas, a veces dudas sobre si debo o no hacerlo. Los antibióticos son necesarios en casos como bronconeumonía, pero siempre consulta al médico y confía en los expertos. Además, estos curativos Si los encontramos en el aceite, no. seguramente no tienen la eficacia de los productos de hace 10 o 15 años, Porque han reducido, digamos, eliminado una serie de moléculas. Sí, entonces ya no tienen la eficacia de antes, así que de todos modos hay que usarlos casi como prevención. O sea, cuando tengo una picadura o una larva pequeña funcionan bien, pero cuando tengo una larva grande, esta es la larva grande. Aquí, si antes hablábamos del kaolin, llueve y se lava, lo repito al día siguiente porque es polvo de roca. Con los tratamientos, también el flyer forzado, siempre tenemos que leer la etiqueta. Si dice 15 días, son 15 días, fíjense que hay un riesgo después. y te doy el ejemplo de uno que es el acetamiprid. Este, por ejemplo, es un producto que, dependiendo de la formulación, puede usarse 2 o 3 veces por temporada, tiene 14 días de carencia y tiene una cierta cantidad por hectolitro. Hay que tener mucho cuidado al leer la etiqueta. Yo personalmente, en empresas o en olivares de pequeño tamaño, siempre me baso en los presupuestos. Aquí quizá estamos ante situaciones mucho más grandes que no hay que demonizar. Pero hay que saber exactamente qué estás haciendo. Solo necesitas saber qué estás haciendo, pero si se trabaja bien, está claro que se necesita mucha más atención y mucha más dedicación. Aquí estamos totalmente seguros y no hay residuos en el aceite, solo detectables con análisis multiresiduos. Existen los abatidores como una tercera categoría que podemos escribir, Aquí, como dice, las eliminamos después, lo cual está permitido de todos modos, lo cual también está permitido en la agricultura orgánica. aunque yo no lo recomiendo. Por eso lo pusimos ahí, luego abrimos un paréntesis sobre la deltametrina, Que no es biológica, Pero no es biológico. Estos, como dice el nombre, son productos de choque, así que actúan sobre los adultos y deben usarse como una especie de prevención. Porque los mantuve separados, ya que son productos de choque genéricos. Cuando trato con el PI, no solo mato la mosca, mato todo lo que encuentro en ese momento, todo. todo. Por eso hay que tener extrema sensibilidad, extrema precaución. ¿Escribo de noche o no? ¿Atrapó la mosca? No. El retroproyector debe usarse de noche de todos modos, porque es más sensible, Aquí, independientemente. y además no atrapamos abejas. No, Absolutamente no lo desordenen. hay que ser casi un criminal. Usen estos productos al mediodía. Claro, Porque además, cuando matamos a todos los insectos, matamos el ecosistema. Claro que luego nosotros quisimos crear con las leguminosas, el pasto estaba bonito, no trituré las hierbas. creamos una fantasía y luego usamos eso aquí para hacer el tabulo a ras. Delta vitrina. Aquí sí se requiere licencia. Se necesita la licencia. También aquí. Tenemos que estar atentos a los tiempos. Sí, Muy atentos también a la seguridad humana, porque esto actúa a nivel neurológico en las neuronas de los insectos. Pero cuidado al distribuirla, porque es suficiente para todos. naturalmente es tóxica, Dipi, pero aquí lavados muy rápidos, ducha inmediata y listo, digamos, aquí los tratamientos. Me parece que hemos hecho una lista de compras infinita. Hicimos una lista, te repito, trabajamos aquí, todos estamos tranquilos. Ok, pero mientras tanto no hemos hablado de ninguna poda ni de otras fertilizaciones. Aquí podemos escribir que no. Mientras que ahora aquí nos hemos enfocado en la mosca. Claro, Terminamos en julio, a mediados de agosto todavía seguimos con la chinche porque todavía la tenemos rondando. ok, Chinche, ¿y ahora qué? Trampas para la chinche siempre. Continuamos con ellas. Si la cantidad de insectos es realmente considerable y si encontramos el efecto evidente de la chinche, que es la caída, entonces la caída de la chinche. Utilizamos tal vez con el cuidado adecuado o un piretro o una deltametrina o una acetamiprid, así que aplicamos el tratamiento exactamente cuando es necesario. Tal vez también para la mosca, porque debemos intentarlo yo. Ya que con el piretro funciona en las chinches pequeñas, en las grandes no, seguramente. Porque tienen una coraza como de cucaracha, porque son como un tanque, entonces... La aldetamitrina lo hace. Pero la palabra clave de todo esto es solo una: monitoreo. Nosotros, a diferencia del pasado, debemos entender que o nosotros o quien lo haga por nosotros debe entrar al olivar y ver qué pide la tierra. En presencia del agricultor.
una vez a la semana, Punto, den una vuelta, háganlo pequeño, algo pequeño. que luego un monitoreo hecho, por ejemplo, en este olivar valga para 10.000 plantas de olivo, pero debe haber puntos sensibles donde se haga el monitoreo y a nivel territorial también se sepa lo que está sucediendo. Entonces llevo el riego para allá por miedo a no alcanzar con la poda, así que seguimos. Es necesario, ¿verdad? Sí, lo necesita porque significa julio, agosto, mitad de septiembre, Claro. porque en esta etapa engrosan las aceitunas y se forma el aceite. Aquí es cuando produzco en agosto, septiembre y octubre. Formación de aceite. Claro, luego hacemos una poda. Entonces la poda significa quitar. Brotes y chupones, Mejor, mejor. pongámosla de todos modos, yo la escribo aquí. Quien tenga tiempo, Poda, digamos, si se puede, digamos, entonces tenemos los brotes, los chupones. A mediados de agosto cosechamos, no hay algo. la primera poda es el último corte de pasto antes de la cosecha para la preparación del terreno, corte de pasto. Y un defecto, ya que me hablas de la cosecha, que puede tener la caolinita, al ser un polvo de roca, cubre. Intentemos mantenerlo alejado de la cosecha, ya que llegar con las plantas blancas es molesto. También puede que algún molino de aceite se moleste si les llegan así. Las aceitunas blancas se lavan con lavadoras, pero nosotros tenemos problemas porque debemos cosechar con gafas y mascarillas. Claro, porque usando la idea, Y lo mejor en los tratamientos preventivos es quizá empezar con la caolinita o de todos modos con los polvos y luego terminar con el Spintor Fly o el aceite. De tal manera que primero alejo las moscas durante buena parte de la temporada y luego en la última parte, es decir, en los últimos 15 a 20 días, utilizo productos que las atraen, así que eliminan la mosca. entonces, si nos hemos comportado bien, hemos trabajado bien, todo bien, buena temporada, etcétera, etcétera, Llegamos a esta bendita cosecha. cosechamos correctamente. Entonces, sobre la cosecha no diremos mucho, en el sentido de que ya hicimos la guía, haremos otro video, porque aquí se abre otro capítulo megagaláctico. Etcétera, un capítulo galáctico. Entonces, De todos modos, el ABC de la recolección, ya universalmente reconocido, es recolectar en poco tiempo, en ligera prembero, y entregar las aceitunas al molino y procesarlas inmediatamente. aquí, tal vez aquí lo anotamos, reserva el molino. Sí, Reserva el molino. lo sabemos porque si damos vueltas continuamente en nuestro olivar, entendemos más o menos la idea, así que podemos reservarlo correctamente. De todos modos, Desde los primeros días de octubre estamos en cosecha. cosecha, y digamos que una vez que hacemos la cosecha podemos aplicar un tratamiento. Sí, y entonces regresamos este 25 de diciembre o de todos modos en noviembre. Supongamos que hago el tratamiento de propóleo, pongamos 2. ¿Ok? Así hacemos todas las cosas, propóleo, barra, guión, cobre para desinfección. O sea, ¿qué significa que es un momento en el que estamos creando microfracturas negras? ¿Ramas? Mira que los variadores que ya son de uso común son como una ligera granizada, Exacto, por eso lo hacemos. porque de todos modos hay pequeños daños, algunas lesiones. Entonces, especialmente en cultivares que son sensibles a la aronia del olivo que se desarrolla con el granizo, estos son fundamentales. Ojo, lo que dijo Marco es muy importante. Si tienen un poco de aronia, el momento en que pasa la aronia, incluso antes de la poda, es precisamente la cosecha. Entonces, poder bloquearla, sellarla puede ser algo bueno de hacer. Y luego en las zonas más sensibles al hongo principal del olivo, que es el ojo de pavo real. Ah, ahí está. Y entonces me refiero sobre todo al norte de Italia. O sea, mira qué buen clima tenemos. Un segundo tratamiento de cobre, caldo bordelés. El cobre es el caldo bordelés, el producto específico, porque es el caldo bordelés, porque bloquea la vegetación y es perfecto durante el invierno. Me ralentiza o bloquea la vegetación de la planta y me da cobertura para prevenir el ojo de pavo real. Esto lo vamos a controlar durante el año con todos estos tratamientos que hemos mencionado. Cobre aquí. Cobre aquí, porque si lo ves y si lo lees en su conjunto, hay productos repetitivos que de todos modos cubren todas las diferentes patologías. Por lo tanto, parece un programa complicado, pero si se hace de manera constante a lo largo del tiempo, con los años de todos modos tenemos resultados. Ahora, el cultivo de olivos es muy similar, digamos, a quien cría y cuida abejas. Antes era un paseo porque ponías ahí la colmena o tenías ahí las plantas que llevan 2000 años, se cosechaba.
En los últimos años se está volviendo algo no complicado, pero sí que requiere atención, que hay que cuidar, sí. Requiere atención y cuidado, esa es la palabra. Entonces, mientras más claro tengamos un programa, nuestras fases. Sobre todo pienso en quienes viven en el norte de Italia o en el sur de Italia. Las plantas se pueden programar bien, sabe qué tomar, sabe qué equipo usar o a quién acudir o qué indicaciones dar. Sí. Como te repito, es un programa, de todos modos, para bien o para mal, está al alcance de todos. Ahora hay un truco grande, pero para eliminar, bien hecho, sostén esto por mí. Esto y esto. Entonces ya no van a hacer todas estas acciones. Se llama ritos mecánicos, entonces cobertura mecánica. Naturalmente no se puede hacer con todos los olivares, necesitamos nuevos olivares. Con Marco este año los seguiremos y entenderemos por qué, ¿entienden? Hay muchas acciones por hacer. ¿Por qué no? Entonces ver, en fin, también nuevas tecnologías. Ahora no puedo verlas, pero allá están los postes y las redes, así que las veremos muy pronto, ¿verdad? Marzo de 2026. Marzo de 2026 se van a poner ahora, como pueden ver, video bastante técnico, señores, es oro. Porque encontrar de todos modos personas competentes, encontrar a alguien que les haga un plan y les dé una asesoría tan personalizada no es poca cosa. Así que suscríbanse al canal porque aquí estamos subiendo cada vez más el nivel para tratar de darles todas las herramientas. ¿Por qué hacemos esto? Muy sencillo, porque si queremos hacer una agricultura que sea cada vez más sostenible para el territorio, tenemos que crecer todos juntos. Y esta es la manera de hacerlo, formarse. Entonces, en fin. Muchas gracias, Marco. Y ya les explicamos qué haremos en los próximos meses, cómo nos verán en los próximos meses. Nos vemos en el próximo video. Hola a todos, adiós.